no sé si lo podemos llamar feminismo. En la época no se llamaba feminismo a eso, pero digamos que hubo un realzamiento de la figura de la mujer, una potenciación política enorme, sin duda que fue así. La figura de Eva me topé muy chica y me fascinó la existencia de esta mujer. Digamos que de alguna manera me condicionó mi carrera. Yo estudié ciencias políticas tratando de averiguar y responder cosas que yo no sabía sobre Eva y que los libros tampoco me la daban. Cuando hice mi tesis de doctorado sobre el Partido Peronista Femenino, también estaba buscando respuestas que no las tenía en la literatura de la época. Y bueno, el resto de mis investigaciones fueron en el mismo sentido, siempre buscando saber más sobre esta figura que había generado en mí y en tanta gente una fascinación muy profunda, y que me di cuenta que las respuestas las podía encontrar a partir de mis investigaciones. Bueno, eso fue un poco lo que me llevó a estudiar la figura de Eva, porque siempre hubo una idea muy arraigada de que Eva siempre fue igual, ¿no? O sea, esta idea de Marisa Navarro de la Mujer Maravilla, que plantea en un trabajo muy interesante, de que la Eva del 46, del 45 era una Eva poderosa, que todo lo podía, pero es muy diferente esta Eva del 46, 45, 47, a la del 50, la que está en el apogeo de su poder y de su liderazgo. Entonces, a mí siempre me interesó ver cómo era esa construcción política, desde qué momento, cuáles fueron las herramientas de esa construcción. Y bueno, a partir de, no sé, 20 y algo de años de estudio, algunas cosas pude desentrañar. Todavía no sé si todas, pero varias, por lo menos. Queda pendiente todavía un trabajo profundo sobre la Fundación. Si bien tengo un libro con unas colegas sobre la Fundación Eva Perón, todavía me falta terminar de desentrañar algunas cosas de ahí. La Fundación Eva Perón, bueno, que fue uno de los puntales del liderazgo y de la construcción política de ella, era como un Estado dependiente del Estado, un apéndice del Estado, como se definía ella misma como presidenta de esa fundación, pero los alcances del poder político de esa institución creo que todavía no terminamos de conmensurar su dimensión. Entonces, quizás más adelante, cuando termine otros proyectos que tengo en camino, voy a estudiar más en profundidad la Fundación. Yo creo que Eva nunca se definió a sí misma como una líder feminista, ni siquiera como una feminista. Lo que sí, ella quedó y pasó a la historia como la artífice indiscutida de los derechos políticos femeninos. Quedó, digamos, como que fue el último eslabón en esa lucha. Hubo muchísimas mujeres de la etapa previa, ¿no? Sufragistas, feministas desde fin del siglo XIX, principios del XX, sobre todo desde el Partido Socialista, que pregonaron muchísimo y, digamos, empujaron y presionaron al Estado para conseguir una ley de voto femenino. La agenda de la época, digamos, el punto más importante, así como hace unos años era el tema del aborto, era el sufragio femenino. Como Eva, digamos, fue la artífice o, digamos, el último eslabón, como te decía recién, que logra, digamos, con su presión sobre el Parlamento y demás, y con sus discursos y los armados de sus centros cívicos femeninos peronistas para lograr una ley de voto, digamos, ella cumple, digamos, con el punto más importante de la agenda feminista del momento, que era esta ley de voto. Igual es una ley de voto que se da en forma simultánea en otros países en el mundo. En 1947, tanto Argentina, China y Venezuela tienen su ley de voto femenino. Es decir, era una oleada mundial. Argentina no era una excepción. Donde sí está la excepción es en la organización política de las mujeres. Generalmente, luego de una ley de voto femenino, la que entra al Parlamento, si es que entra, ¿no? en una banca, es la líder feminista más importante o más preponderante que llevó a cabo la lucha en esos últimos tiempos. En el caso de Argentina no es así. Primero porque Eva no va a tener ningún cargo político formal en la estructura del gobierno peronista. Sus actividades fueron por fuera de esa estructura. Es decir, ella no fue gobernadora, no fue diputada, no fue senadora, no fue vicepresidenta de la Nación. Entonces, no pasa eso en la Argentina. Lo que sí ella hace es incorporar a partir de una práctica política muy específica a miles de mujeres en lo que fue el Partido Peronista Femenino. Entonces, lo que es interesante ver es que hay mujeres en territorios, o hay territorios, mejor dicho, que tienen el 100% de representación femenina. Por ejemplo, Tierra del Fuego, Comodoro Rivadavia. Entonces decimos, pero ¿cómo puede ser esto?
Evidentemente hubo una estrategia política de llevar el partido y de organizarlo y de movilizar mujeres, no solo en las provincias donde se sabía que iban a votar en 1951 o 52, cuando era la fecha real de elección. Entonces también se lleva esa práctica política a los territorios nacionales. Pensemos que las provincias eran 14 y los territorios eran el resto. Entonces hay una idea clara de movilización de las mujeres. Si eso es feminismo o no, no lo sé. Pero lo que sí hay es una intención de involucrar a las mujeres políticamente, ¿no? Y a partir de prácticas femeninas, no masculinizándolas, y estoy hablando con vocabulario de época, generando prácticas que fueran, digamos, tranquilizadoras para las mujeres, para sus maridos, para sus hijos y sus padres. A partir, por ejemplo, de la utilización de un vocabulario que no generara una discordia en las familias. Por ejemplo, ¿cómo era esta afiliación? No se llamaba afiliación de mujeres, se hablaba un censo de mujeres peronistas. Por eso es que las delegadas que van a organizar el partido en todo el país se van a llamar delegadas censistas. La palabra censo, ¿por qué? Hacía 2 años había habido un censo nacional, el de 1947. Entonces la palabra censo estaba en el aire, era algo que, digamos, no generaba un temor, no molestaba. Entonces que viniera una mujer a censarte no era lo mismo que viniera a afiliarte, pero en realidad era una forma de afiliación. El punto era que se quería saber cuántas mujeres peronistas había en el país. Entonces por eso es ese lema que salió, cuántas somos y dónde estamos. Y ahí se recorre el país con las delegadas y subdelegadas censistas que empiezan este proceso de censo-afiliación. Otra característica, digamos, para morigerar el impacto de las mujeres en la política fueron las prácticas que se realizaban en las unidades básicas. Unidades básicas que funcionaban, algunas en lugares muy bonitos como Petit Hotels y demás, en locales alquilados, pero la mayoría en las casas de las mujeres de las subdelegadas censistas. Entonces, era una forma de invitar a las vecinas del barrio a la casa de otra vecina a hacer cosas útiles para el barrio. Pero en definitiva estaban yendo a una unidad básica femenina del Partido Peronista Femenino a realizar actividad política. Estaban haciendo política. ¿Y cómo realizaban política? A partir de cosas que se consideraban útiles para la familia y para las mujeres. Por ejemplo, corte y confección, o sea, alfabetización para quienes no tuviesen un nivel de alfabetización adecuado, cursos de diferentes tipos con cosas útiles, digamos, desde, por ejemplo, surcir medias, aprender a hacer sombreros, hacer arreglos con la ropa. Y ahí también entra a jugar otra cosa que era la acción social. Entonces estas mujeres que conocían las realidades de sus propios barrios sabían qué familias podían tener carencias de diverso tipo. Eso lo canalizaban a través de la Fundación Eva Perón. Y por otro lado el tema del endiosamiento de Perón, o sea, el realzar la figura de Perón hasta límites inconmensurables, como lo realizaba Eva, como decir, yo no me canso de verlo a Perón y cada vez que lo veo es más perfecto, ¿no? De parangonarlo con Alejandro Magno, Cristo, etcétera, etcétera, tenía que ver con una forma de protegerse a sí misma. Muy femenino, de decir, no sos vos, no soy yo, sos vos. Y ella sabía que tenía, digamos, un nivel de relación con el pueblo, con la sociedad, con la central obrera, que la figura de ella estaba en un crecimiento que era inusitado para una primera dama en la época. Entonces lo que ella buscaba también era una manera de apaciguarlo a Perón. Para mí, yo leo eso de esa manera, ¿no? O sea, que es una actitud muy femenina, ¿no? Miren lo que trajo papá, miren papá, ¿no? Bueno, un poco eso, una estrategia. Entonces, en esa estrategia ella se planteaba como un gorrión que vuela bajo y Perón es el cóndor que vuela alto. El problema es que Perón no veía un gorrión, veía otro cóndor volando a la par de él. Y ahí podemos explicar un poco qué es lo que sucede en 1951 con el renunciamiento a la candidatura a la vicepresidencia. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y nos llevarán como bandera a la victoria. ¿Que es cierto que estaba enferma? Sí.
¿Eso era condición para no ser candidata? No. Quijano, que fue el candidato a vicepresidente, y el vicepresidente, primera y segunda presidencia de Perón, no llegó a asumir la segunda vicepresidencia porque se murió. También estaba enfermo. Entonces, el tema de la muerte y la enfermedad no va. La Iglesia, las Fuerzas Armadas, era obvio que iban a... O sea, ni tenían que decirlo que no estaban a favor de una candidatura de Eva. Quizás la Iglesia veía en Eva también, ¿no? Esto es otra cosa como para pensarla, un parate al comunismo, ¿no? O sea, la Iglesia veía en la figura de ella, sobre todo porque ella estaba asesorada por sacerdotes muy influyentes, como una forma de un freno al comunismo que, digamos, era el cuco de la época, ¿no? Entonces yo creo que el que termina bajándole el pulgar a Eva en esta posibilidad de ser candidata a vicepresidenta de la Nación es Perón. Basta ver la película, el documental que muestra a Leonardo Fabio en Sinfonía de un Sentimiento en cámara lenta sobre lo que sucede en ese balcón. En ese balcón es un matrimonio discutiendo. ¿Y qué están discutiendo? Bueno, el Perón les decía, desalojá, que se vayan. Ella decía no sé qué hacer, no sabía si aceptar o no aceptar la candidatura. Es decir, es un momento muy interesante que se da políticamente, el apoyo de la CGT y la presión de la CGT, porque el que arma ese acto es la CGT, digamos que era un baluarte impresionante para Eva en su construcción política. Entonces ahí se ve una serie de actores en lucha, pero bueno, la figura de Perón, por supuesto, era más preponderante, o sea, general, presidente de la Nación, una figura masculina fuerte contra la primera dama, en definitiva. A ver, si nosotros pensamos la agenda del momento, voto femenino, movilización de mujeres enorme, mujeres que ingresan al Parlamento, provincias que tienen números del 50% de las candidatas en la lista eran mujeres, en otras el 100%, territorios nacionales, mujeres que van a ocupar presidencias en comisiones, por primera vez en la historia, casi te diría en el mundo, habría que ver qué pasó en los países nórdicos y quizás en China también. Y mujeres que presiden, digamos, que forman parte de la estructura de las cámaras, de las estructuras directivas como vicepresidenta primera y segunda de senadores y diputados. Son puestos únicos. Entonces, no sé si lo podemos llamar feminismo. En la época no se llamaba feminismo a eso, pero digamos que hubo un realzamiento de la figura de la mujer, una potenciación política enorme, sin duda que fue así. Mira, bastaría ver lo que pasó con esos movimientos. Por ejemplo, radicalismo, principal partido opositor, no logró mujeres, no colocó una sola mujer en las listas del partido en todas las elecciones que se produjeron en el periodo. No, ni en el 50, o sea, la etapa previa, por supuesto, pero en las dos nacionales, 51 y 54, no hubo mujeres de radicales. Pero tampoco en los espacios subnacionales, digamos, perdón, en las legislaturas, a nivel consejos deliberantes tampoco. Como si había mujeres, por ejemplo, a nivel legislaturas en el partido peronista, todas las mujeres eran peronistas. Entonces, evidentemente el peronismo estaba buscando generar una dirigencia política. Era un caldo de cultivo para futuras dirigentes, a partir de puestos parlamentarios, ya sea provinciales o nacionales. Eso se truncó en 1955, como lo sabemos. Las siguientes elecciones, 0.2% de mujeres ingresaron al Parlamento, es decir, índices bajísimos. Y recién después con la ley de cupos y la ley de paridad de género empieza a nivelarse con las cifras de aquella época, que no había una ley específica que determinara el ingreso de estas mujeres, sino que era una decisión política.